Análisis político con Rubí Soriano. Cuatro días estos últimos en los que hemos escuchado muchísimas versiones sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y uno de sus principales protagonistas es sin duda alguna el presidente ruso Vladimir Putin, quien a través de su apología al nacionalismo ruso, pues ha justificado mucho de la intervención en Ucrania. Mi querida Rubí Soriano, las palabras de Vladimir Putin y algo que en el mundo pues ha sido condenado y sobre todo no ha sido muy bien visto, por lo menos desde Occidente. Muy buenos días. Buenos días, Luis. Pues como bien lo comentabas, en 4 días se nos está moviendo el mapa mundial. Ujú. Y es que la invasión de Rusia a Ucrania nos centra no solo en el análisis político de todo lo que implica la decisión de Vladimir Putin de vulnerar lo que pensaba era un país fácil de resquebrajar y amedrentar. Ucrania, liderada por Volodymyr Zelensky, se está defendiendo en medio de una fuerte orfandad mundial. Eso lo estamos viendo. Las personalidades de ambos presidentes contrastan frente a una crisis que está dejando víctimas y efectos colaterales que se reflejarán en la economía mundial. La personalidad de Putin, dura e implacable, se alinea con sus inicios como agente secreto de la KGB. Desde que ejerce el mandato, ha hecho del nacionalismo ruso una apología poco creíble de una nación con mucha unidad. Si bien es cierto que la población rusa reconoce la mano dura de Putin, ha sido resultado para frenar muchos dolores de cabeza, también aceptan que la corrupción invadió no solo a su gobierno, sino a muchos frentes de esa sociedad. Saben que las redes de traficantes rusos operan mundialmente y hacen negocios con el propio Kremlin. Muy atrás ha quedado el recuerdo de la vieja Unión Soviética y de la caída no de un muro, sino de muchos muros del socialismo anquilosado, que mutó en un discurso de nacionalismo operante para las invasiones, el control de libertades y las alianzas con organizaciones criminales. Cuando un gobierno como el de Rusia, Luis, emplea el doble discurso para accionar la violencia disfrazada de defensa, nos damos cuenta de la peligrosidad no del gobierno, sino de la persona que lo encabeza. Rusia se encuentra en el radar mundial por haber fallado a lo elemental que fue haber dicho inicialmente que no ejercería actos de violencia en contra de la población civil ucraniana. Pasado el destino y el presidente ruso aprendió a moverse entre la deslealtad que implica traicionar sus propias palabras. Con el mejor disfraz que da la institucionalidad, ha modificado la constitución rusa más de una decena de ocasiones con la finalidad de perpetuarse en el mandato. Son los excesos que nacen del narcisismo forjado a la sazón de fanatismos dogmáticos. Este hombre implica un peligro mundial luego de mostrarnos su facilidad para la ruptura de acuerdos. Rusia es la versión mejor lograda de los dictadores del siglo XXI, quienes muy en lo obscurito tienen la añoranza de los viejos tiempos de aquellas dictaduras que ensalzaban un nacionalismo letal donde la primera víctima era la libertad. El rostro de Putin está más que descubierto y en tanto veremos hasta dónde le da su implacable ambición para agudizar el conflicto en Ucrania. Frente a este breve análisis sobre la personalidad del presidente ruso, recupero una reflexión del analista en temas de seguridad internacional, Eduardo Buscaglia. Él dice, sobre la invasión de Putin a Ucrania con el fin de destruir a una democracia incipiente, tengamos en cuenta lo siguiente que está ampliamente demostrado. Vladimir Putin no es un comunista, ni tampoco es un derechista. Putin no posee ningún tipo de ideología. El cabrón es un mafioso de primer nivel con un proyecto imperial de expansión territorial financiado por una enorme delincuencia organizada de Estado que él mismo lidera. Energúmenos como Putin solo se frenan cuando son políticamente decapitados y su red criminal eliminada. No sé lo que opinas, Luis. Mi querida Rubí Soriano, sí, como bien decías al inicio de este análisis, el mundo está sorprendido. Sin duda alguna, la política de Vladimir Putin en Rusia es muy criticable desde este lado del mundo.
especialmente en el tema de los derechos humanos. Pero también entender esta geopolítica, amiga, y esta herencia, como bien decías, de aquella Unión Soviética y de aquellos bloques confrontados durante el siglo XX, bloques poderosos que incluso hoy vuelven a mostrarse aquellas amenazas de la Guerra Fría con misiles nucleares apostados en distintas zonas de estas repúblicas, especialmente de Rusia, y que pues están dirigiendo sus miradas hacia Occidente. Mi querida Rubí, una vez más, como si aquel discurso, aquella vieja crisis de los misiles en los años 60 entre la Unión Soviética, Estados Unidos y Cuba resurgiera de nuevo, con posiciones poco entendibles desde este lado del mundo, especialmente con la historia de la Unión Soviética, con la historia del Imperio Ruso, las históricas intervenciones en Ucrania, y esta guerra y sobre todo estos límites que se ponen tanto Rusia como la OTAN de pues no traspasar no poner en riesgo sus fronteras, que es otro de los argumentos que ha presentado Vladimir Putin en los últimos días. Confuso para quienes estamos de este lado del mundo, Rubí. Totalmente de acuerdo, Luis, porque es una región que, recordemos, estuvo unida por muchísimas repúblicas, la Unión Soviética, pero también es una región que nunca ha dejado de estar en guerra. Exacto. Y en todo conflicto está la otra cara de la moneda. No dejemos de ver a Ucrania también como un país que ha sido muy bélico, pequeño, defendiendo una autonomía, es verdad, no queriendo pertenecer o no queriendo regresar al pasado, pero también ellos tienen mucho que decir y su historial ha sido de mucha belicosidad. El presidente, que hoy muchas veces se maneja como héroe, como víctima, también tiene una parte oscura, Luis, y me parece que eso no hay que dejar de verlo. Es una región muy complicada, como lo comentas, para nosotros de este lado del mundo. Lo vemos como lo estamos recibiendo a través de los medios de comunicación. Estamos viendo las redes sociales inundadas de videos, de fotografías, de narraciones, que muchas veces son las llamadas noticias falsas, tomadas de otros enfrentamientos, incluso en otros años. Pero bueno, todo se está subiendo a las redes sociales, así que tenemos que tener los ojos muy abiertos para ver lo que realmente está pasando, tratar de informarnos, de verificar la información. Y lo que es un hecho es que, bueno, pues hoy Putin ha quedado marcado como un personaje que, como lo comentaba yo anteriormente, pues viola acuerdos, no cumple su propia palabra y es un peligro realmente a nivel mundial un líder que ejerce el poder de esta manera, de manera autócrata, donde, lo reitero, el narcisismo a veces de los ejes dogmáticos superan cualquier relación de poder con otros países. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.